oración. Padre, gracias por este día, Señor. Gracias porque, como dice tu palabra, este es el día que tú has hecho. Nos alegraremos y nos regocijaremos en él. Señor, yo te pido que en esta noche seas tú, Señor, hablando a través de mí, Señor, abriendo nuestros corazones, nuestra mente, Señor, para entender el mensaje que tú tienes para tu pueblo, Señor. Aún en esta serie de personajes desapercibidos, Señor, hemos estado aprendiendo cómo personas insignificantes a nuestra vista hicieron grandes cosas, e impactaron la historia, Señor, del cristianismo y que hoy aún siguen impactando vidas, siguen dándonos, Señor, una lección de aprendizaje. Padre, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a entender cuál es el mensaje que tú tienes para el templo de la Biblia abierta, para nuestras vidas hoy 2026, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza a ti, Señor, que eres un Dios grande y poderoso y que solo tú, Señor, sabes cómo trabajas en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que solo tú sabes escudriñar nuestros pensamientos y llevarnos un poco más allá en tus caminos y ayudarnos, Señor, a entender los designios de tu reino, Señor. En el nombre de Jesús te ponemos este estudio en tus manos y, Señor, queremos aprender, queremos crecer y queremos llenarnos más de tu palabra. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has acompañado. Amén y amén. Bueno, como decía nuestro pastor, nuestra pastora, tuvieron la inspiración, quizás el Señor les dio esta motivación de una serie de personajes desapercibidos de la Biblia. Y qué lindo que a veces como cristianos o como seres humanos pensamos que un simple acto no significa nada y sin embargo un pequeño acto de nuestra parte con la voluntad correcta, con la actitud correcta, puede impactar vidas aún cuando ya no estemos en esta tierra. Y un poco de esto se trata este libro, este estudio que vamos a hacer hoy, que específicamente se encuentra en el libro de Números, capítulo 27, del 1 al 11. Vamos a estar compartiendo estos 11 versículos en el capítulo de Números 27, pero ustedes saben que a mí me gusta ir un poquito más allá. Ustedes saben que a mí no me gusta llegar y contar una historia sin ver un poquito de precedente. Sabemos que el libro de Números relata la historia del viaje de los hijos de Israel desde el monte Sinaí hasta el umbral de la tierra prometida. Además, tiene muchas leyes de las que tienen que ver con la organización de Israel como el pueblo santo de Dios. Estas leyes que enseñaron al pueblo de Israel cómo vivir, cómo actuar para poder seguir disfrutando de las bendiciones de Dios en su marcha por el desierto, en su marcha hacia la tierra prometida y aún durante la ocupación de esta tierra. Esto es un poquito de resumen de los primeros 25 capítulos del libro de Números. Vamos a ir, como vamos a estar analizando el capítulo 27, vamos al 26 rapidito, un resumen que hice. En este capítulo 26, como es una novela, vamos a ponernos los que no hemos visto la novela de capítulos anteriores. En este capítulo 26 tenemos un censo. Hay un censo de esta nueva generación, este censo de los nacidos en el desierto, los que salieron de Egipto, pero como había dicho el Señor, se multiplicaron en el desierto y ocurre un censo. Este libro, criterio mío personal, quizás puede ser la marca de un principio nuevo en esta sección del libro de Números. Números lleva hasta el capítulo 36, pero aquí en este capítulo 26 se marca como una diferencia. A partir de aquí están contados los que nacieron en el desierto, no los que vivieron en Egipto, sino esa nueva generación que nació en el desierto. En este capítulo 26 podemos ver que el número de los israelitas ha descendido debido a una gran mortandad que vino al pueblo de Israel. Muchos sabemos por su rebelión, su pecado. Sabemos todo lo que pasaron, las quejas sobre la comida, las veces que desearon haberse quedado en Egipto y no entendían cuál era su proceso en el desierto. Todas esas quejas llevó a que esta rebelión, el Señor, un Dios justo, provocó varios cambios dentro del pueblo y ese pueblo decreció. Ahí cuando hacen ese censo, dice el capítulo, en el capítulo más adelante, 26, el versículo 7. Estas son las familias de los rubenitas y fueron registrados en ellas 43.730. Un poquito más adelante, en el versículo 51 de este capítulo 26, dice:
Estos son los registrados de los hijos de Israel. 6.001, 600.000, ay, yo no sé decir el número, 600.000, unos 7, ay, Dios mío, ahora se me olvidó cómo se dice, 6.601.730 personas. Si comparamos el capítulo 1, versículo 46, donde dice que había 603.550, notamos que hay una pérdida, hay una diferencia entre estos dos números que le dije, que no, quizás el último no lo pude expresar bien, una diferencia de 1.820 habitantes menos. Es decir, cuando se hizo este censo en el capítulo 46, habían ya 1.820 habitantes menos en comparación con el primer censo que se había hecho más adelante. Hace 40 años adelante se había hecho un censo y había una diferencia, había menos pueblo a pesar de que en el desierto se habían multiplicado. Ustedes recordarán que el Señor nos mandó a fructificar y multiplicar. Y cuando Dios los estaba bendiciendo, ellos se estaban multiplicando. Pero en su deambular por el desierto, ellos estuvieron errantes y revelaron muchas veces que estuvieron en rebeldía con Dios y por tanto fuera de la voluntad de Dios. Y este lugar, en vez de ir creciendo, empezaron a decrecer, producto, consecuencia de su rebelión. Y esta fue la vieja generación a la cual Dios le dijo, no entrarás en la tierra prometida. En los versículos 64 y 65 del capítulo 26 de Números dice, entre estos no había ninguno de los registrados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes hicieron el censo de los hijos de Israel en el desierto de Sinaí, porque el Señor había dicho de ellos, escuchen esto, morirán en el desierto, y no quedó ninguno de ellos excepto Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Es decir, sabemos todos, muchos sabemos que el Señor dijo, por su rebeldía no entrarán a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb. Entonces, en esta parte del libro de Números, la cual podemos llamar, entre comillas, la nueva generación, vimos que hay dos personas que vinieron de Egipto, estaban contándose, los que eran menos de 20 años eran los que iban a entrar a la tierra prometida, según lo que dijo el Señor, pero habían dos que había sido una excepción, Josué y Caleb, fueron los únicos que habían sido contados con vida en el primer censo y que entrarían a la tierra prometida. Ya con este preámbulo del capítulo 26 podemos entrar un poco de a lleno, sin dejar de recordar que esos años en el desierto fue una vida dura, una vida difícil, y que todos los mayores de 20 años perecieron en el desierto. Es como que te voy a dar una tierra prometida, te voy a dar algo nuevo, pero entrarán los que nacieron en el desierto. Todo el que desobedeció, todo el que era mayor de 20 años, el Señor dijo, morirás. Entonces ya estamos frente al capítulo 27, un capítulo donde vamos a encontrar que algunos aspectos fueron cambiados dentro del pueblo de Israel. Uno de ellos fue el lugar de la mujer bajo la ley. Y también vamos a ver cómo Josué fue designado como sucesor de Moisés. Pero yo me voy a estar enfocando hoy en el impacto de unas mujeres que hubo en este capítulo, en estos primeros 11 versículos, un impacto de unas mujeres que cambiaron la historia. Estas mujeres fueron las hijas de Zelofejat. Me costó un poquito aprenderme el nombre, las hijas de Zelofejat. Dice el capítulo 27, versículo 1 al 11. Se acercaron las hijas de Zelofejat, se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar, delante de los príncipes y de toda la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron, nuestro padre murió en el desierto. Él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que por su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será borrado el nombre de nuestro padre, de su familia? Por no haber tenido hijos, danos una heredad entre los hermanos de nuestro padre. Vamos a dejarlo ahí. Dice Números 27, del 1 al 3. Yo voy a empezar, que ustedes saben, estos estudios bíblicos, a mí me gusta ir desglosando cada versículo. Dice el versículo 1, vinieron las hijas de Zelofejat. ¿Quién era Zelofejat? Hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés,
de las familias de Manasés, hijo de José. Los nombres de estas mujeres eran Mala, Noá, Ogla, Mirca y Tirsa. Muchas personas les gusta la idea de buscar el significado de estos nombres. Sabemos que muchos significados de los nombres de la Biblia, muchos nombres de la Biblia, perdón, tienen su significado. Yo no me enfoqué hoy en buscar los significados, pero sí que recordemos 5 mujeres: Malá, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. ¿Qué hicieron estas 5 mujeres? Dice el versículo 2: y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron. Es decir, 5 mujeres en una época patriarcal se presentaron delante de un grupo de personas, líderes o sacerdotes, personas, y delante de toda su congregación. Un poquito antes de entrar un poquito más en contexto, vamos a analizar un poquito más profundo estos 2 versículos. Vinieron las hijas de Zelofejad. Si se dan cuenta, aquí hay un acto de verdad, un punto importante a destacar. Eran mujeres presentándose delante del líder Moisés, delante del sacerdote Eleazar, delante de príncipes y delante de toda una congregación. ¿Qué podemos decir? Fue un acto valiente de parte de ellas. Vinieron, se presentaron, se enfrentaron, sobrepasaron una barrera estructuralmente ¿cómo es la palabra? Estructuralmente ya establecida en esos tiempos. Rompieron esa barrera. Estas 5 mujeres se atrevieron a hacer algo que no era común en su época: presentarse delante de líderes, presentarse para tener una petición. Estas 5 mujeres eran descendientes de la tribu de Manasés. Quiere decir esto, que estas mujeres conocían su papel y su posición dentro de la tribu israelita. Ellas eran descendientes de la tribu de Manasés, por lo tanto conocían todas las leyes, toda la organización de los israelitas. Pero ellas sobrepasaron esa barrera. Estas mujeres sabían que ese acto era un acto de valentía y que tenía que correr riesgos. Pero sin embargo, deciden presentarse delante de las autoridades. Hoy en día esto quizás, bueno, unas mujeres que se presentaron delante de los líderes, de sacerdotes, bueno, no podemos olvidar el contexto de la época en que estamos viviendo, el contexto donde se relata esta historia. Estas mujeres no actuaron por feminismo. En esta época el feminismo era nulo. No existía lo que hoy quizás en muchos movimientos en el mundo, donde se defiende a la mujer, donde la mujer es empoderada, donde la mujer es. Esto no existía en esta época que estamos hablando. Esta historia se revela en una época donde podían haberse tomado como rebeldes esta actitud, como rebelión esta actitud de estas mujeres: falta de sumisión, falta de ética, no sé cuántas cosas podían haber pesado sobre esta actitud de ellas. Pero ¿qué era lo que llevaba a estas mujeres a presentarse ante esta cantidad de personas que estaban en liderazgo? Vamos a leer Números 27:3. Dice, y dijeron, dice el versículo 3, nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Aquí tenemos ya claro el motivo de su petición, la explicación de por qué estas mujeres decidieron traspasar barreras. Ellas estaban rompiendo estos parámetros estructuralmente establecidos en una sociedad donde la mujer no tenía ni voz ni voto para pedir justicia. Ellas no actuaron por rebelión, como quizás uno puede leer, ¡ay, mujeres rebeldes! Ellas actuaron en favor de justicia. Vamos a desglosar un poquito más este versículo 3. Nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré. Aquí hay algo implícito
que habla acerca de su padre. Su padre murió. La frase por su propio pecado puede sugerirnos que quizás el hombre murió de muerte natural, es algo que quizás yo me estoy suponiendo, pero bueno, su propio pecado. Pero había algo importante que su padre había hecho. No estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré. ¿Qué quiere decir aquí? Su padre había dado un buen ejemplo a estas mujeres. Otro punto a destacar es, y no tuvo hijos. No tuvo hijos. ¿Qué implicaba esto en esta época que estamos viviendo? Dice en Números 27:4, ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijos? Es aquí una gran preocupación, un gran problema. El no tener hijos varones en esta época, en la familia, podía haber provocado o provocaba que la herencia familiar desapareciera, que esa herencia, esas propiedades de su padre pasarían a otros parientes varones. Gran problema, el no tener hijos varones provocaba que la herencia pasara a otros parientes varones. Dice el versículo 4, continuamos con este planteamiento arriesgado de estas mujeres. Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. ¡Wow! ¡Qué valiente! Yo quisiera tener la valentía que tenían estas mujeres. Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Estas 5 mujeres no estaban pidiendo, estaban exigiendo algo, heredad. ¿Por qué pedirían esto? ¿Por qué se arriesgarían de este modo? ¿Será que ellas sabían que esta situación planteaba un problema significativo para sus vidas? Ya que se quedarían sin herencia, quizás sin sustento ni medios de sobrevivencia. Estas mujeres, según la ley de los israelitas, iban a quedar excluidas con el tiempo, hasta olvidadas, quién sabe. Creo que este acto de noble valentía de parte de estas mujeres, tenía algo implícito, algo más profundo que pedir una herencia material. Quizás ellas estaban motivadas a este acto de valentía, de desafío, porque tenían en sus mentes una comprensión más clara de las promesas de Dios en aquella tierra prometida, aquella tierra que no habían llegado a alcanzar, que no habían entrado, pero ellas sabían que en aquella tierra prometida había promesas de Dios que se iban a cumplir. Ellas reconocían su heredad y temían perder eso que les pertenecía. ¿Qué sucedió después? Dice el versículo 5, y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Hasta aquí vamos en contexto. 5 mujeres, hijas de la tribu de Manasés, no tuvieron hermanos varones, se presentan delante de todos los líderes del sacerdote, delante de toda la congregación, reclamando algo que ellas creían que merecían, algo que se podía resumir como su heredad. ¿Por qué? Porque en una etapa patriarcal ellas no iban a tener derecho a esa heredad por ser mujeres. ¿Qué sucedió en el versículo 5? Y Moisés llevó su causa delante de Jehová y su causa fue escuchada. Vamos un poquito a Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Wow, podemos quizás vincular, estas mujeres clamaron por su herencia y el Señor siempre nos da promesa. No quiere decir que esta palabra de Jeremías ocurrió en el mismo tiempo, pero el Señor sigue dando promesas durante toda la Biblia, durante toda la palabra de él, de tapa a tapa, hay promesas. Clama y él va a responder. Y a veces su respuesta nos va a enseñar cosas que aún ni imaginamos. Estas mujeres fueron a clamar su herencia. Moisés, el gran líder Moisés, reconoció que su causa no solo era un asunto difícil de responder debido a las leyes que existían en la comunidad en ese momento, sino que Moisés quizás entendió, esto es un asunto grave, es un asunto que no tiene precedentes, es algo nuevo, esto nunca había pasado. ¿Qué hizo Moisés como ese gran líder que todos conocemos? ¿Cómo actuó Moisés delante de esta petición? ¿Cómo actuaría un gran líder? ¿Qué haría Moisés?
pues lo más correcto, como un líder de cristiano, un líder guiado por el Espíritu de Dios, ¿qué hace? Busca de Dios. El líder Moisés se encontraba frente a un asunto grave, sin precedentes, y fue guiado a buscar a Dios. ¿Para qué? Para que Dios le diera una respuesta. Algo que no había pasado y te necesitaba dar una respuesta. ¿Pero qué necesitaba para esa respuesta? Una sabiduría. ¿Sabiduría por su experiencia como líder? No, necesitaba una sabiduría más allá de la sabiduría humana. La sabiduría que solo viene del cielo, esa sabiduría celestial. Y si vamos a Santiago 1.5, dice el versículo 1.5 en Santiago, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. ¿Ven? Una confirmación de ese acto que hizo Moisés, guiado por Dios, por el Señor más adelante en Santiago, que nos dice, ¿te falta sabiduría? Ven, pídemela, y yo te voy a dar la sabiduría delante de los problemas difíciles que vas a enfrentar en tu vida. Esto o aquello, Señor, ¿qué debo hacer? Pide sabiduría, el Señor te va a revelar la respuesta de acuerdo a su voluntad. Esta acción de Moisés muestra que los asuntos humanos, especialmente referidos a la justicia y a la equidad, deben ser presentados al Señor, quien nos va a dar la respuesta correcta. ¿Ok? Moisés se le presentó se le clamaba por algo, no supo qué responder en el momento, y qué hizo, como todo buen líder, clamar al Señor. Dice el versículo 6, y Jehová respondió diciendo, clama a mí y yo te responderé. El Señor no niega, no se niega. Y Jehová respondió diciendo, ¿cuál es la respuesta de Jehová? Bien dicen las hijas de Zelofehad, les darás posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. En otras palabras, lenguaje actual, Miami 2026, mayo 6. Oye, lo que me están pidiendo es justo. Vas a hacer lo que ellas te piden. ¿Sí o no? Vamos a leer de nuevo. Bien dicen las hijas de Zelofehad. ¿Qué le dijo Dios? Es justa su petición. Le dará posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. No solo que las vas a escuchar, no solo que su clamor es justo, sino que vas a hacer lo que ellas te dicen. Y Jehová respondió a Moisés diciendo, wow, nuestro Dios responde nuestras oraciones en tiempos de incertidumbre, de dudas. Si buscas su voluntad, le pides dirección, Él te va a dar las respuestas aún de las decisiones más difíciles que tengas que tomar en tu vida. En esos asuntos que no sabes qué hacer, esos asuntos que te quitan el sueño, esos asuntos que te ponen en incertidumbre, pídele al Señor sabiduría, pídele guía y Él te va a responder. Venir a mí todos los que estén cansados y cargados. Déjale tu preocupación al Señor. Déjale tu vida, tu destino en manos del Señor. ¿Sí o no? ¿Qué dice Jeremías 29:11? Él sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin deseado. El Señor sabe qué es lo mejor que nos puede dar para nuestras vidas. Que no siempre va a ser lo que nosotros queremos que nos responda. Sí, la mayoría de las veces la respuesta del Señor es completamente contraria a lo que nosotros queremos para nuestra vida. Pero créanme que si nos alineamos a su voluntad, si nos dejamos guiar por Él, el fin, como dice Jeremías, será el deseado. Nos va a ir mejor, aunque al principio no nos parezca, aunque creamos que no debemos hacerlo, Señor, pero lo que me estás pidiendo es algo ilógico. Vamos a confiar. Si Él nos dio una respuesta, vamos a confiar en esa respuesta. Vamos a dejarnos guiar. Vamos a agarrarnos de su mano para continuar con esa respuesta. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. ¿Cuántos de nosotros, como dice nuestro pastor, hemos sido cabezones y hemos tenido muchas marcas, chichones, cosas, golpes espiritualmente hablando o pérdidas, consecuencias debido a nuestra
falta de guiarnos por lo que nos dice el Señor. A veces el Señor te lo pone claro y nosotros seguimos. Él te dice por aquí, nosotros por allá, por allá. Y el Señor nos dice, déjate guiar. Yo tengo buenos pensamientos para ti. Dice Romanos 2:11, porque no hay excepción de personas para con Dios. ¿Por qué el Señor dice esto? En Romanos 2:11. Vamos al versículo 7. Bien dicen las hijas de Zelofehad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ella. El Señor no hace excepción. Esta es la regla que ustedes tenían como israelitas hasta ahora. Las mujeres eran excluidas, pero el Señor en su equidad, en su igualdad, no hace excepción de personas. Y a partir de aquí cambia las reglas del juego. Dios aprueba esta causa de estas mujeres y ordena que reciban herencia. Esto no hace solo que su petición sea válida, sino que hace que se establezca un precedente legal en Israel. A partir de este momento, las cosas van a cambiar en Israel legalmente hablando. Es una afirmación divina de que el valor de la mujer y una corrección a la injusticia estructural tiene efecto, no importa en la época en que se estaba viviendo. A veces creemos que las estructuras, hay estructuras en nuestra vida o esquemas que no van a cambiar y bueno, ¿qué voy a hacer? Esto es así, no tengo que aceptar, tengo que conformarme. No, el Señor puede cambiarlo todo. ¿Qué hay imposible para nuestro Dios? A veces el Señor nos manda a no ser conformistas y quizás en algún momento el Señor nos pone inquietudes en nuestro corazón que nos dice, no te conformes con lo que estás viendo, no te conformes con lo que estás viviendo. Si tienes una inquietud en tu corazón, busca al Señor, clama al Señor, Señor, dame respuesta. Y si tu inquietud es correcta, es justa, puede que el Señor te dé la razón y te dé respuesta. Yo no sé si en tu trabajo, en la iglesia, en tu familia, puede que vivas alrededor de prácticas injustas o barreras que te impiden o te dicen, esto es así, no hay cambio, no va a ser de otra forma, pero Dios es experto en derribar barreras, en abrir caminos nuevos, en abrir sendas inalcanzables. Hoy el Señor te dice, las cosas injustas a veces hay que tener valentía y necesitan de ser desafiadas, como mismo lo hicieron estas mujeres, con una actitud de respeto, pero en fe. Acuérdense que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, esto no quiere decir que vayamos por el mundo y, bueno, todo esto creo que es injusto, voy para allá a pelear. No, ora, Señor, siento que esto no está bien. Señor, realmente no está bien. Y si sientes una respuesta del Señor que lo que está pasando no está bien, con respeto y en fe, muestra tu inquietud. Y por supuesto, muestra a las personas correctas que puedan ir a los lugares correctos para obtener una respuesta correcta. El Señor va a actuar a favor de la justicia. ¿Ok? No se nos puede olvidar eso. Dice el versículo 8. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Una ley cambiada, una ley que hace de una experiencia atrevida una experiencia que marca diferencia. Dice Proverbios 31:9, abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del necesitado. A raíz de esta situación que estaba pasando, Dios establece una nueva ley. Lo que comenzó como un reclamo quizás personal, familiar de estas 5 mujeres, se convierte en una legislación que beneficiaría mucho más adelante a muchas personas que estuvieran en esa misma situación. Hoy te digo que quizás tu testimonio puede transformar estructuras. Cuando decides no callar frente a injusticias, cuando decides hablar con respeto y en fe, puede que estés abriendo un camino a quienes vendrán después de ti. Lo que haces hoy en integridad puede convertirse en el ejemplo de mañana, en una norma, en una petición para otros en un futuro. Dice el versículo 9 al 11. Y si no tuviera hermanos, es decir,
Si los hijos de Israel, si alguno muere sin hijos, vas a pasarle a su hija hembra, a su hija, perdón, claro, si es hija es hembra. Es decir, a partir de ahora, si un hombre muere, no tiene hijas mujeres, no tiene hijos hombres, vas a pasar esa herencia a las hijas. Pero si no tiene hijas, si no tiene hermanos, vas a dar las herencias a los hermanos de su padre. Y será por estatuto de derecho a los hijos de Israel. Dice el Salmo 33:5, Él ama la justicia y el juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Dios tuvo misericordia, Dios puso a partir de ahora una pauta y estableció que la herencia de un hombre no se rigiera estrictamente como se venía haciendo hasta ahora. No tienes hijos varones, pasas a las mujeres. Si no tienes hijas, entonces pasarás a sus hermanos. Si no tienes hermanos, pasará a los hermanos. Y si no tienes, al pariente más cercano. La herencia no se perdería. Dios establece un principio de equidad en la herencia. Aquí podemos ver que no solo Dios resuelve el caso, sino que regula el derecho de herencia para que haya una continuidad familiar justa. Esta legislación preserva el legado, evita que se promueve el descuido de un linaje que viene trascendiendo de generación en generación y puede que en un momento de trascendencia, en un momento de generaciones surgiendo, llegue el punto en que, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No hay hijas hembras, no hay... Dios cambió la historia. ¿A través de qué? De 5 mujeres que decidieron presentar una petición delante del Señor. Hoy en día, ¿cómo podemos aplicar este principio que hemos estado estudiando hasta ahora? Podemos aplicarlo fomentando la equidad, la igualdad en la toma de decisiones, en el liderazgo ministerial, en las oportunidades profesionales. Dios está interesado en que todos tengamos la misma parte dentro de su reino. Somos herederos y coherederos con Cristo. Él nos los prometió. Tanto el cristiano que hoy, 6 de mayo, se convierte, tiene la misma herencia que tú y que yo, que llevamos años en el Evangelio. Esa es la justicia de Dios, hermano. No hay más nada. Todos tenemos la misma herencia en Cristo Jesús. Y aún más, somos coherederos con Cristo. Qué gran bendición ser coherederos con Cristo. Cada creyente que acepta al Señor como su Señor y Salvador tiene la misma herencia, salvación y vida eterna. No importa si aceptas hoy mismo, si aceptaste ayer o hace 20, 30, 50 años atrás, todos tenemos la misma herencia en Cristo. Esta narrativa de la historia de las 5 hijas de Zelofehad, a modo de un poco de tocando algunos puntos, me llamó la atención las diferentes formas en que podemos verla. Por ejemplo, es una narrativa que muestra justicia y equidad. Esta historia subraya el compromiso de Dios con la justicia y con la igualdad. Afirma que el derecho de las mujeres a partir de esta parte de la historia iba a ser igual. Dios iba a cuidar el derecho de las mujeres y también aseguraba que cada familia en Israel pudiera mantener su herencia y su legado. Otra forma que nos puede llamar la atención esta narrativa es de una revelación progresiva. Ilustra este pedazo de la historia de Números 26 del 1 al 11, un concepto de revelación progresiva, donde dice que la voluntad de Dios y la ley de Dios se van a revelar más plenamente con el tiempo en respuesta a circunstancias específicas. En otras palabras, Dios muestra que sus leyes no son estáticas, sus leyes pueden cambiar y adaptarse en justicia y rectitud a algún momento determinado de la vida de los cristianos. Hay cambios que pueden provocar que las cosas no sean estáticas. Hay promesas de la Biblia que son sí y amén, no van a cambiar. Pero hay situaciones en las que Dios cambia las estructuras para lograr su propósito. Otra cosa que nos puede llamar la atención de esta narrativa, el papel de las mujeres en estas hijas de Zelofehad, que sirvieron como ejemplo tempranos de mujeres que abogan por sus derechos.
su audacia al acercarse al liderazgo, a las personas correctas y su petición en fe y respeto provocan un éxito que destaca el potencial de las mujeres para efectuar cambios e influir en las normas sociales dentro de un marco de la ley de Dios. Esto no lo podemos confundir para nada en que vamos a apoyar el feminismo. Ustedes saben que tenemos como mujeres una posición dentro del reino de los cielos, pero a veces nuestra posición cambia sin que tengamos que dejar de someternos, sin que tengamos que cambiar nuestro rol como mujeres cristianas. ¿Ok? Este papel de las mujeres no implica que vamos a rebelarnos y nosotras las mujeres, no. Todo lo contrario. Como mujeres cristianas tenemos que tomar una posición en ciertos momentos de nuestra vida y esta posición en respeto, en sumisión, guiadas por el Señor, pueden provocar un cambio en la sociedad sin que caigamos en feminismo. Saben que el feminismo es algo que no le gusta a nuestro Señor. Nosotros debemos ser mujeres sometidas. Otra cosa que me llamó la atención de esta narrativa es que tiene implicaciones teológicas. Teológicamente, esta historia apunta a una naturaleza inclusiva de la comunidad del pacto de Dios. Prefigura la enseñanza del Nuevo Testamento en que en Cristo, no hay ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque todos somos uno en Cristo. Es decir, teológicamente, no es que los hombres heredan, los hombres tienen, las mujeres, los niños. Recuerden que se separaban las cosas de acuerdo al sexo, a la edad, al patriarcado que tenía. No, teológicamente, ¿qué pasó? Lo que venía después en el Nuevo Testamento. En Cristo todos somos iguales. Como les dije anteriormente, somos herederos igualmente unos que otros. No importa si eres judío, si eres gentil, si eres esclavo, si eres libre, si eres hombre o mujer. En Cristo todos somos uno. Eso fue algo que precedió también este cambio, algo que impactó, cambiaría la historia a partir de este acto que tuvieron estas mujeres valientes. La inclusión de las mujeres en todas las leyes de herencia podía verse como una precursión de la inclusión plena de todas las personas en las bendiciones del reino de Dios. Al incluir las mujeres, el Señor está diciendo, no solo las mujeres, gentiles, judíos, griegos, esclavos, todos, si me aceptan como Señor y Salvador, están incluidos en la herencia del reino de Dios. ¿Qué otra cosa tuvo? Un precedente legal. Este fallo sobre las hijas de Zelofejat se convirtió en un precedente legal en Israel, influyendo en las leyes y las prácticas que vendrían generaciones después. También se menciona en Josué 17, 3 al 6, que estos cambios impactarían más adelante en la historia del pueblo de Israel. En Josué 17, 3 al 6, estas hijas reciben su herencia en la tierra prometida, demostrando este impacto que ocurrió en Números 27, que iba a trascender en otras generaciones. Sería un impacto duradero en este caso. Dice, para resumir un poco, que más adelante en Números 36, lo invito a leerse, que estas mujeres no solo le dieron la libertad de que iban a recibir herencia, sino que iban a poder casarse, escoger dentro de la tribu, a escoger a sus esposos, siempre y cuando cuidaran esa herencia que se les fue dada. Wow, esto fue algo que también me impactó un poquito. Van a poder casarse, ya, recuerden que a veces el padre era el que escogía el esposo. Al padre morir, quedar sola, estas mujeres podían escogerse ese futuro esposo, pero teniendo en cuenta, número uno, que fueran dentro de su tribu, y número dos, que iban a permanecer, a preservar su herencia. Y un poquito a modo de conclusión, la importancia de este acto, de estas 5 hijas de Zelofejat en la Biblia, para mí puede que radique en su papel en la reconfiguración de las leyes de la herencia, para que fueran más justas y equitativas, reflejando así el carácter del Dios al cual servimos. Esta historia de las hijas de Zelofejat destaca la importancia de abogar por justicia y la revelación de la naturaleza divina de Dios, obrando a favor de la justicia y de la equidad,
También esta historia nos subraya el valor y la dignidad de las mujeres dentro de una narrativa donde las leyes estaban hechas ya, donde no había cambio, y el impacto de estas mujeres, de su valor, de su dignidad, de su petición, que no fue para ellas solamente, sino pensando, ¿y qué le va a pasar a todas las mujeres que tengan esta misma situación que nosotros? Este impacto provocó que un cambio a través de su audacia y de su fe. Ellas dejaron un legado que duró y continuó inspirando y desafiando a los creyentes que busquen justicia, rectitud en todos los aspectos de su vida. Números 27, estos versículos del 1 al 11, también nos enseña que Dios es un Dios que escucha el clamor de los valientes. Las hijas de Zelofejat muestran su determinación y posición delante de cosas injustas. Su determinación provocó mover estructuras y establecer nuevos caminos. Y el Señor no solo escuchó su petición, sino que la respondió y la historia cambió. Hoy en día, quiero que recuerden que no estamos solos. Quizás muchos de nosotros, ojalá y no, pero no sé si conoces a alguien o tú mismo estás viviendo quizás en una situación de injusticia o algo que piensas que no puedes cambiar. Nuevamente repito, ora, clama a Dios y Él sigue siendo el mismo Dios que cambió una ley en un tiempo imposible, un tiempo en que ni hables que esto no va a pasar. Si Él lo hizo en aquel tiempo, hoy también lo está haciendo. No sé qué es lo que quizás necesita valor de parte tuya. No sé si tienes que levantar, recuerda, en forma de respeto, en fe, con dignidad, levantar una voz en medio de las injusticias. A veces un acto de justicia en contra de la injusticia nos puede provocar un poquito de miedo, un poquito de, y si digo esto, tal vez me busco un problema, o si sientes en tu corazón que está ocurriendo una injusticia, ora y actúa. Ora, pide sabiduría y actúa. Tu acto de valor respondido por Dios en obediencia puede traer justicia no solo para ti, sino para otros. Puede impactar a otros. Dios honra la fe valiente y responde con su justicia. Hoy puede ser tú esa voz que necesita levantarse, como digo, en justicia y en respeto, ahí donde tú estás. Puede ser que sea tu trabajo, puede ser que sea en tu familia, puede ser que sea dentro de tu misma iglesia. Hoy quizás Dios te está llamando a tener una fe valiente y actuar en petición de la justicia. Tú puedes comenzar hoy guiado por Dios a ser esa voz que cambia generaciones. Tú tampoco tienes que resignarte a lo que no honra al corazón de Dios. Que nos va a costar lágrimas, separación, pero Dios nos va a honrar. Si hoy obedeces la voluntad de Dios, si hoy entiendes que lo que se está haciendo alrededor tuyo no es lo que agrada al Señor, quizás el Señor hoy te está diciendo, levántate en justicia y clama porque mi voluntad se cumpla. Y un poquito antes de terminar, tengo algunas preguntas que quizás vinieron a mi corazón y no sé, quiero compartirlas con ustedes. No sé si quizás también en tu corazón estas preguntas están retumbando. ¿Será que estoy actuando correctamente para preservar la herencia que me fue dada a través del sacrificio de Cristo? ¿Será que Dios me está pidiendo hacer algo para que la herencia que recibí a través de Cristo sea preservada? Porque estas mujeres, su petición no solo fue material por mantener un estatus social, sino por preservar la herencia. ¿Será que hoy yo, Taima, tú estás actuando para preservar, para que esa herencia que nos dio el Señor a través de su palabra, a través de la salvación, pase a la nueva generación? ¿Estoy actuando con justicia o me estoy callando ante cosas que están mal hechas? Por no buscarme un problema, por no perder un trabajo. ¿Será que el Señor hoy me está pidiendo, habla, que yo te voy a respaldar si hablas en justicia? Tenemos que entender
que como cristianos debemos preservar esa herencia que tenemos en Cristo para que las otras generaciones que vengan atrás puedan seguir recibiendo esa herencia que tuvimos nosotros. ¿Será que por callar hoy no somos capaces de provocar un cambio justo en el lugar donde hoy el Señor nos ha puesto? No, mejor callar, porque así no me busco problemas, no me disgusto, no me tengo una amistad con aquella, mejor me callo y yo se lo dejo a Dios, Él es poderoso, Él lo puede resolver. Sí, nuestro Señor tiene poder para cambiar las cosas sin necesidad de usarnos a nosotros. Pero si el Señor hoy te quiere usar para que tú seas un agente de cambio en el lugar donde estás, para que las cosas que están pasando cambien, y si Él quiere usarte a ti hoy para que tú provoques ese cambio justo en ese lugar donde Él te ha puesto, trabajo, familia, amistades, dentro de tu iglesia, ¿será que debemos pedir en fe y con valentía, al igual que aquellas mujeres, Señor, ayúdame a hacer la diferencia? Estas tres preguntas fueron algo que como que, wow, Señor, son fuertes. No sé si quizás pude transmitirle completamente esas preguntas que el Señor puso en mi corazón para mí. ¿Estoy actuando en justicia? ¿Será que hoy yo estoy actuando para hacer un cambio en el lugar donde el Señor me ha puesto? ¿Será que prefiero callar para no buscarme enemistades o para que no me aparten? ¿Será? ¿O será que tengo que hacer algo? El Señor me está pidiendo hacer algo para que todo cambie y que su herencia no se pierda. Esto es todo lo que yo tenía para hoy, pero antes que nada quiero despedirnos con una oración y pedirles al Señor, Señor, de esta enseñanza, de estas 5 mujeres, yo les digo lo que puso el Señor en mi corazón, lo que quizás me ministró a mí primeramente, pero quizás el Señor hoy te está invitando, vuelva a leer tu historia. El Señor, de un mismo pasaje bíblico, tiene otra versión para ti. Esa es la versión que quizás me puso a mí para compartir con ustedes, pero tú conoces tu situación. Tú conoces qué es lo que te está pidiendo el Señor personalmente en tu vida y que tú no has hecho. Tú sabes todo lo que tienes que hacer si te dejas guiar por el Señor. Solo les invito, lean este pasaje de Números 27 del 1 al 11. Cuando la pastora me dijo, yo dije, wow, la ciudad de Rafael lo leí, bueno, aquí no sé qué voy a hacer, pero bueno, el Señor fue poniéndome ideas, me lleva una gran enseñanza y quizás hoy tú te lleves una gran enseñanza o quizás hoy en tu corazón el Señor está confirmándote algo que te está pidiendo hacer y que tú no has hecho. Vamos a cerrar con una oración. Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, porque este estudio bíblico, gracias porque hablaste a mi corazón y así espero que hayas hablado al corazón de mis hermanos. Señor, gracias porque tú eres un Dios que escucha, un Dios que responde, un Dios que no nos deja en medio de nuestra incertidumbre, un Dios, Señor, que es capaz de abrir el mar, es capaz de mover estructuras humanas, estructuras hechas por el hombre, para lograr, Señor, que la justicia y la equidad llegue a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú usaste mujeres que en un tiempo que no tenían derecho a nada para hacer un impacto social, un impacto generacional, un impacto teológico, Señor. Señor, yo te pido en esta hora que si hoy tú nos estás pidiendo a nosotros como individuos personalmente, Señor, tú nos estás pidiendo como tus hijos que hagamos algo para impactar, para cambiar el rumbo de esta generación que estamos viviendo hoy, para cambiar las injusticias que están ocurriendo alrededor de nosotros y que por comodidad quizás hemos callado, por temor hemos callado. Señor, habla a nuestro corazón. Señor, guíanos y dinos qué tenemos que hacer, a dónde tenemos que hablar, qué tenemos que hablar, Señor. Señor, danos sabiduría para entender lo que tienes para nosotros en este tiempo, Señor. Danos la valentía de estas 5 mujeres que decidieron enfrentarse, que decidieron presentar su petición para preservar una heredad, Señor. Ayúdanos a ser valientes y darnos, Señor, darnos a conocer a través del evangelio que tú nos das, darnos, Señor, el valor para presentar el evangelio con valentía, sin miedo a que nos boten del trabajo, sin miedo a perder una amistad, sin miedo a que quizás un familiar, alguien se disguste porque creemos en algo y que
podamos estar firmes en esa convicción de que solo tú, Señor, eres el camino, la verdad y la vida, y que solo tú nos puedes dar esa vida eterna, Señor. Sí, Señor, nos va a costar y quizás en muchas ocasiones dudemos, titubeemos, pero yo te pido en esta hora, Señor, que tú nos des la valentía para presentar, Señor, justicia ante los actos injustos. Señor, que nos des la valentía de preservar la herencia que tenemos en Cristo, Señor. Que nos des la valentía para poner las manos en el arado y no mirar atrás, Señor. Cualquier temor que haya en el corazón de mis hermanos, en mi corazón, de tomar un acto de decisión que tú nos estás pidiendo hacer, ayúdanos, Señor, a tener esa valentía que tuvieron estas 5 mujeres, no importando quizás que las apedrearan, que las apartaran de la congregación, sino importando por sobre todo mantener una herencia heredada de generación en generación. Señor, que hoy seamos capaces como hijos tuyos en este 2026 de preservar la herencia de la salvación, de hacer, Señor, un impacto en las generaciones, de no conformarnos al mundo en que estamos viviendo, Señor, de pararnos en la brecha y hablar las injusticias y decir no, de no conformarnos a este siglo, sino hacer un cambio, un impacto. Padre, darnos el poder, la autoridad, la unción, la sabiduría y el discernimiento para provocar un cambio en este 2026, en la vida en que estamos llevando hoy, para provocar un cambio en nuestros trabajos, en nuestra iglesia, en nuestra casa y un cambio en nuestra vida personal. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios justo. Gracias, Señor, porque tú escuchas al niño, al hombre, al casado, al soltero, al viudo. Gracias porque delante de ti todos somos iguales y tus peticiones, Señor, tu petición es que nosotros nos salgamos, nos multiplicamos y crezcamos. Tú vas a estar con nosotros, Señor. Tú nos vas a dar las herramientas. Tú nos vas a dar la gracia y el poder para seguir adelante. Darnos la sabiduría y la valentía, Señor, para provocar actos que cambien generaciones, Señor, para que tu legado permanezca siempre, Señor. Señor, en ti confiamos, Señor. Señor, ayúdanos a levantarnos cuando vemos que todo se cae. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, aunque no veamos. Ayúdanos a caminar por fe y no por vista, Señor. Ayúdanos a centrarnos en preservar la herencia que hemos recibido en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú no nos vas a abandonar, tú no nos vas a permitir que seamos avergonzados. Tu justicia siempre, Señor, reinará en nuestras vidas y tu equidad va a ser el baluarte que nos va a llevar adelante, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias por mis hermanos y gracias, Señor, porque de alguna forma alguien has hablado y si no, Señor, te doy las gracias porque hablaste a mi corazón. Te doy las gracias, Señor, por todos estos estudios, Señor, y que sigamos aprendiendo acerca de esos personajes que quizás se mencionan en un versículo de la Biblia, pero son importantes porque para algo tú permitiste que estuvieran estos nombres en tu palabra, Señor. Ayúdanos a hacer un impacto en esta comunidad. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y Dios los bendiga. Gracias por todo. Pastor. Gracias, Yaima.